Queremos ampliar aún más el tema y ahondar en uno de los mayores problemas que tiene Durán, que es la falta de agua potable en muchos de sus sectores, y para eso hemos querido invitar a Cristian Mendoza. Ya nos acompaña aquí. Él es el gerente general de la empresa pública de agua potable de Durán. Muy buenos días, gracias por estar acá. Buenos días, gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, escuchábamos que el alcalde de Dalton Narváez decía que está en marcha el trabajar en las bases de un proyecto que puede tomar 30 años para que todo Dulcantón, todo Durán tenga agua potable. Y la primera pregunta que queremos hacer ahí es, ¿cuánto se ha avanzado en eso? Porque ya mismo esta administración cumple un año y él dice está en proyecto. Entonces, ¿cuánto se ha avanzado de eso en este camino de llegar ya a concretar este proyecto? Bueno, actualmente estamos ya en la segunda fase de lo que es el Plan Maestro. El Plan Maestro lastimosamente inició cuando nosotros nos integramos como nueva administración. Lo ideal hubiera sido que el Plan Maestro, cuando nosotros llegamos, de acuerdo a la cronología de esta consultoría, teníamos que haber ya llegado ya para con eso comenzar a encontrar o buscar los fondos para las inversiones y futuros ejecución de proyectos. No pasó y a nosotros nos tocó iniciar recién el proceso de consultoría. Entonces ya terminamos la fase de diagnóstico. Esa consultoría lo que nos dice es en Durán cuáles son los problemas que tienen los tres sistemas: agua potable, aguas servidas y aguas lluvias. ¿Y cuáles son? Para poder entender así por qué durante años Durán atraviesa por este problema que no logra ser solucionado eficazmente. El problema de Durán se basa en que ha habido una mala concepción técnica del manejo de estos servicios básicos estratégicos. ¿Por qué menciono esto? Porque, por ejemplo, en el caso de agua potable, siempre ha habido la percepción técnica de que si aumentas más agua se va a solucionar el problema. El problema técnico de Durán es el control de pérdidas. Y eso nunca se lo había tratado. En esta nueva administración estamos tratando y ese es el mal que se tiene que tratar. Pero, o sea, ¿qué significa eso? ¿Que no hay un buen sistema subterráneo? Explíquenos un poco para poder entender, porque la verdad es que primero el tiempo, a nosotros que no entendemos y no somos técnicos nos parece mucho, 30 años, decimos, durante 30 años vamos a seguir hablando sobre este tema y las personas que viven en Durán van a tener que seguir soportando este problema. Quisiera entender qué es lo que hace falta, qué pasa ahí abajo, por qué es que no se logra ya una solución inmediata. Y a eso le agregaría entender si este problema viene por razones que se escapan de las manos de el manejo de la persona encargada o de quienes están a cargo de poder resolver esa situación, de una falta quizás de interés o porque las condiciones no lo permiten. Bueno, como le decía, es un tema técnico. El tema de las pérdidas se basa en que hoy por hoy Durán tiene un índice de agua no contabilizada de alrededor del 90%. ¿Qué significa esto? Que el 60% se va en pérdidas reales. Las pérdidas reales significa que el agua se desperdicia. Lo tienes en fugas visibles, en fugas no visibles, en guías clandestinas. Y tienes 30% de pérdidas aparentes, que son pérdidas comerciales prácticamente. Como mencionaba el alcalde, una de las grandes falencias es la falta de instalación de medidores. Y también tenemos mucha cartera vencida por usuarios que no pagan el servicio. Muy aparte de eso, que Durán al día de hoy tiene la tarifa más baja a nivel de Ecuador de servicio de agua potable, lo cual no hace autosustentable la operación de la compañía de agua potable. En la anterior administración se indicó, pues cuando saltó este problema y cuando fue el periodo más fuerte en que los moradores se quejaban en que no tenían agua potable durante semanas, se indicó que se había hecho una inversión bastante grande justamente para tratar de empezar a dar con agua potable pues, a gran parte de la población. ¿Esa inversión sirvió para algo? ¿Ustedes cómo encontraron justamente todo ese proyecto que estaban dejando? ¿Sirvió de algo? Hoy por hoy tenemos muchos problemas con ese proyecto. Primero, ese proyecto tenía una concepción inicial que lo dejó la anterior administración, la que terminó justamente Dalton, donde inclusive tenía los pilares fundamentales de aumento de micromedición. Teníamos que haber aumentado la producción de agua para llevar el agua desde Chobo hacia Durán. Y tenía otros componentes. Lastimosamente, cuando llega la anterior administración, coge ese proyecto y le vira la forma. Y ese cambio en el alcance produce que inclusive hayan unas inversiones adicionales que de lo que el análisis previo que se ha hecho, pues no alcanzó para realmente cumplir el objetivo por el cual se... ¿De cuántos millones? Comenzó la idea con 20 millones y terminó en 31 millones. Están todavía por devengar de todas las líneas de crédito que se levantaron, aproximadamente. ¿Y ahora cuánto necesitan? ¿Ahora tienen el dinero en este momento? No, hoy por hoy lo que estamos haciendo, primero tuvimos que hacer una recuperación de la empresa como tal. Cuando nosotros llegamos teníamos solo en la cuenta del Banco Central apenas $7.000 para operar. Teníamos encima también una remisión
porque por todo el tema de la emergencia que sucedió, arrancó en julio del 2008 y se recrudeció entre octubre del 2018 hasta enero del 2019, hubo una ordenanza municipal emergente donde se dijo que no se obligaba a los usuarios a cancelar el agua potable, como para paliar la falta o el efecto de desabastecimiento. Entonces, por eso tuvimos justamente casi 6 meses donde la gente no pagaba agua. Bueno, ¿y cómo van a pagar si no les daban el servicio? Es que justamente ese era el problema. Entonces, a lo que nosotros nos sentamos, lo primero que comenzamos a hacer es comenzar a regularizar justamente ese servicio, ese horario de distribución. No es noticia que una de las falencias que tiene Durán es que no tiene horario continuo, no tiene continuidad de servicio. Ya estamos atacados. Actualmente, ¿cuál es el porcentaje de la población de Durán que sí recibe agua potable? 45% del área de cobertura tiene infraestructura de agua potable por redes. El 55% se sirve a través de distribución asistida por tanqueros. Ese 45% igual lo tiene con ciertos horarios restringidos o de manera con horarios restringidos. Los ciclos que han pasado, se han perdido 4 años, se ha desperdiciado dinero, porque lo que veo es que ustedes han tenido que como que partir de cero, pero quiero regresar a lo que usted mencionaba y es sobre las pérdidas. Usted decía que puede verse a fugas que son visibles, a fugas que no son visibles. Correcto. Al hecho de una mejor gestión de cobranza también. Correcto. Pero eso quiere decir que eso también recae en la responsabilidad de quien no ejecutó bien ese trabajo, porque deberían las empresas tener la cuadrilla de ir a verificar esa fuga, poder acabar con ese problema que no debería tomar mucho tiempo. O sea, esas pérdidas hasta cierto punto pudieron tener un menor impacto. Correcto. Si se hubiera dado un buen trabajo dentro de la empresa a cargo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y parte del diagnóstico ya fuera de lo que es consultoría, porque una de las cosas que también estamos haciendo por el momento es hacer una total reingeniería de la empresa, porque si ya los recursos que tú tienes, tus recursos propios no te dan, simplemente tú tienes que comenzar a habilitar herramientas contractuales que te permita gestionar correctamente ese servicio que da. Quisiera preguntarle 2 cosas rápido. Usted dice 30 años, pero esos 30 años son para cubrir el 100% o tiene que esperar 30 años algunas personas que en este momento están sin agua? No, la proyección es que nosotros tenemos a implementar las soluciones, no solo agua potable, sino alcantarillado sanitario y pluvial, con proyección hasta el 2050 para toda la ciudad. Ya, y también quería consultarle algo. Usted decía, bueno, si se hubiera hecho esto antes, y yo no me remontaría solo a 4 años atrás. Recordemos que antes de eso el alcalde también fue el señor Dalton Narváez y antes su mamá. Entonces, también es una corresponsabilidad. Sé que usted no es la persona que estuvo a la cabeza de esa alcaldía, pero sí es una persona que está colaborando. La corresponsabilidad también, técnicamente, si se hubiera comenzado a hacer algo antes, posiblemente ya esos 30 años en este momento no fueran 30 que esperar, sino menos. Bueno, como les decía hace un momento, el Plan Maestro, cuando nosotros recién lo iniciamos, y el Plan Maestro inclusive estuvo mocionado desde la administración anterior de Dalton. Allá estamos hablando hace más de 10 años. Hace más de 10 años la comunidad de Durán estaba alrededor de los 230.000 habitantes. Hoy por hoy, las proyecciones al 2020, recordemos que este año tenemos censo, están aproximadamente... ¿Se hizo algo durante esos años? Correcto. Entonces se dejó implementar el Plan Maestro. O sea, la idea del Plan Maestro, inclusive si no me equivoco, los estudios quedaron listos o los términos de referencia para implementar el Plan Maestro. Y aparte también se dejó los estudios para hacer el proyecto de mejoramiento. Pero en 10 años no se pudo pasar de los estudios. Eso es algo que también llama la atención, ¿no? Porque, bueno, se avanzó en esos estudios, vino la administración anterior, que era de una línea política diferente, quizás, y le dieron la vuelta a eso que quedó en estudios, pero el morador de Durán sí se pregunta por qué no se avanzó quizás de esos estudios, se logró concretar algo, y ahora escuchar que va a tomar 30 años, que se irá abasteciendo paulatinamente la situación o se irá mejorando paulatinamente, no es muy alentador tampoco. Es que los estudios que se dejó justamente para aumentar la capacidad en ese momento. En ese momento no había la necesidad, porque la población estaba reducida al día de hoy con más de 100.000 habitantes. Rapidito, es que el tema de los 30 años incluso hace que venga un nuevo alcalde, ¿no? Quisiera saber a qué se compromete esta administración. Esta administración se compromete a dar la continuidad de servicio al 45% de la ciudadanía que tiene red de agua potable. Con estos cortes que existen. Exactamente. ¿Van a seguir? Cambiar es de horario discontinuo, ya olvidarnos del horario de distribución. A que tengan siempre el 24/7 en el 45%. Y al momento que tú ya comienzas a tener continuidad de servicio, tú comienzas a recuperar agua porque tienes que hacer control de pérdidas. Y esa agua que te comienza a sobrar, la comienzas a almacenar y con las inversiones que vienen comienza lo que es los planes de expansión. Y ahí comienza el crecimiento y la ampliación de cobertura del servicio. Queremos agradecerle que haya estado aquí, señor Mendoza, con nosotros. Son las 8:45 de la mañana, vamos a una pausa y ya regresamos.